Y si te dijera que la razón por la que no eres feliz no tiene nada que ver con tu vida, sino con tu mente. No con lo que te falta, no con lo que te pasó, no con lo que otros hacen o dicen, sino con la forma en la que interpretas todo eso cada día. Porque puedes tener más dinero, más tiempo, más oportunidades, y aún así sentirte vacío, frustrado o en conflicto. Y también puedes estar en medio de problemas, presión o incertidumbre, y mantener una calma que nadie entiende. Entonces la pregunta real no es ¿qué te pasa? Es quién estás siendo frente a lo que te pasa. Ahora detente un momento y piensa con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que tu felicidad depende de algo externo? De que las cosas salgan bien, de que alguien cambie, de que todo esté en orden, de que no haya problemas. Y cuando eso no ocurre, tu estado cambia, tu energía baja, tu mente se llena de ruido. No porque la vida sea imposible, sino porque tu estabilidad depende de condiciones que no controlas. Ese es el error que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas. Buscar una felicidad frágil, una felicidad que viene y va, que aparece cuando todo está bien y desaparece cuando algo falla. Una felicidad que no es firme, que no es estable, que no resiste la realidad. Pero existe otra forma de vivir, una forma de construir una felicidad que no dependa de lo externo, que no se rompa con cada problema, que no se derrumbe con cada dificultad. Una felicidad fuerte, sólida, resistente, una felicidad de acero. Y esto no es una idea moderna. Hace siglos, un hombre enfrentó el poder, la presión, la guerra, la traición y la responsabilidad más grande que alguien puede tener. Y aún así, logró desarrollar una mente firme, estable y disciplinada. Ese hombre fue Marco Aurelio, y lo que dejó escrito no fue teoría, fue práctica, fue entrenamiento mental, fue una guía para vivir con claridad incluso cuando la vida no es fácil. Hoy, en un mundo lleno de distracciones, ansiedad, comparación y ruido constante, sus enseñanzas son más necesarias que nunca. Porque aunque todo a tu alrededor cambie, hay algo que sigue siendo igual. Tu mente sigue siendo el lugar donde se define tu paz o tu conflicto, tu claridad o tu caos, tu fortaleza o tu debilidad. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. En este video vas a descubrir 10 lecciones estoicas inspiradas en Marco Aurelio que pueden transformar completamente tu forma de entender la felicidad. No se trata de sentirte bien todo el tiempo, se trata de volverte fuerte todo el tiempo. No se trata de evitar problemas, se trata de enfrentarlos con una mente firme. No se trata de controlar el mundo, se trata de controlarte a ti mismo dentro de él. A medida que avances, vas a empezar a ver algo con claridad. Muchas de las cosas que hoy te afectan, en realidad no tienen poder sobre ti, solo lo tienen porque se lo das. Y cuando dejas de dárselo, cuando cambias tu forma de pensar, cuando empiezas a aplicar estos principios, tu vida cambia desde dentro. Pero hay algo importante. Esto solo funciona si te quedas hasta el final, porque la última lección es la más poderosa de todas, es la que une todo lo anterior y la que puede cambiar completamente tu forma de vivir si realmente la entiendes y la aplicas. Así que no te vayas porque cada parte de este video está diseñada para ayudarte a construir una mente más fuerte, más clara y más estable. Ahora quiero que hagas algo antes de continuar. Algo simple, pero importante. Ve a los comentarios y escribe: construyo una felicidad firme desde mi interior. No lo hagas por hacerlo, hazlo como una decisión, porque en el momento en que lo escribes, estás dejando de buscar afuera lo que solo puedes construir dentro de ti. Y si este mensaje ya está resonando contigo, dale like, compártelo con alguien que necesite fortalecer su mente y suscríbete ahora, porque aquí no vienes solo a escuchar,
vienes a entrenar tu forma de pensar, a desarrollar disciplina y a construir una vida con propósito, claridad y control real. Porque al final, la felicidad no es algo que encuentras cuando todo está bien. Es algo que construyes, incluso cuando no lo está. Lección 1. Tu mente es la fuente de tu felicidad o tu sufrimiento. Todo comienza en un lugar que no puedes ver, pero que define absolutamente todo lo que vives. Tu mente. No es lo que ocurre afuera lo que determina si eres feliz o no. Es la forma en la que interpretas lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir con resultados completamente distintos. Una se rompe, la otra se fortalece. Una se queja, la otra aprende. Una se hunde, la otra avanza. ¿La diferencia? No está en la realidad, está en la mente. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento viene de lo que le pasa, pero eso es solo una parte superficial de la verdad. Lo que realmente duele no es el hecho en sí, sino la historia que construyes alrededor de ese hecho. No es el problema, es cómo lo interpretas. No es la dificultad, es lo que te dices sobre ella. Y sin darte cuenta, empiezas a crear una narrativa interna que puede convertirse en tu mayor carga. El estoicismo lo deja claro. No son las cosas las que te afectan, sino tu juicio sobre ellas. Y esa idea cambia todo. Porque si el problema está en cómo interpretas, entonces también está ahí la solución. Piensa en cuántas veces te has preocupado por algo que nunca ocurrió. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste que por lo que realmente pasó? ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo, con miedo o con frustración? No por la realidad, sino por la forma en la que tu mente la procesó. Eso no significa que debas ignorar lo que sientes, significa que debes empezar a observarlo con más conciencia. Porque tu mente, si no la diriges, tiende a exagerar, a anticipar lo negativo, a crear escenarios que no siempre son reales. Y cuando sigues ese patrón sin cuestionarlo, terminas viviendo en un estado constante de tensión. Hoy necesitas hacer algo diferente. Necesitas empezar a observar tus pensamientos sin aceptarlos automáticamente. Cada vez que aparezca una idea negativa, una preocupación o una interpretación que te genera malestar, detente y pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo una forma de verlo? Esa simple pregunta abre un espacio, rompe la reacción automática y te devuelve el control. Porque ahí está tu poder. No en evitar que ocurran cosas, sino en elegir cómo interpretarlas. No en controlar el mundo, sino en controlar tu mente frente al mundo. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a sentirte responsable de tu estado. Dejas de culpar a lo externo y empiezas a trabajar en lo interno. Y en ese momento empiezas a recuperar tu estabilidad. Esto no significa que todo será fácil o que nunca sentirás incomodidad. Significa que ya no estarás a merced de cada pensamiento que aparece. Significa que tendrás la capacidad de detenerte, de observar y de elegir una respuesta más consciente. Imagina cómo sería tu vida si realmente dominaras esto. Si no reaccionaras automáticamente a cada pensamiento negativo. Si no te dejaras arrastrar por cada emoción. Si tu mente fuera un espacio más claro, más estable, más firme, no cambiaría todo lo que ocurre afuera, pero cambiaría completamente cómo lo vives. Y eso es lo que realmente importa. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: mi mente es mi fuerza, no mi debilidad. Esta frase no es solo un comentario, es un recordatorio constante de que tienes más control del que crees. Cada vez que la repitas, estarás entrenando tu mente para responder con más claridad y menos impulso. Recuerda siempre, tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Puede construir tu paz o alimentar tu sufrimiento. Todo depende de si decides dirigirla.
o dejar que funcione en automático. Hoy empieza a observarla, hoy empieza a cuestionarla, hoy empieza a entrenarla, porque en el momento en que tomas control de tu mente, empiezas a tomar control de tu vida. Lección 2. No dependas de lo externo para estar en paz. La mayoría de las personas vive esperando que algo cambie para poder estar en paz. Que las cosas mejoren, que los problemas desaparezcan, que otros actúen como esperan, que todo esté en orden. Y mientras eso no ocurre, su estado interno se mantiene inestable, condicionado, dependiente. La paz se vuelve algo lejano, algo que solo aparece cuando todo encaja y desaparece en cuanto algo falla. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Si tu paz depende de lo externo, nunca será estable, porque lo externo siempre cambia. Las personas cambian, las situaciones cambian, los resultados cambian. Nada se mantiene exactamente igual. Y si tu tranquilidad está atada a todo eso, entonces tu mente estará en constante movimiento, subiendo y bajando según lo que ocurra fuera de ti. El estoicismo enseña algo fundamental. Tu paz no debe depender de lo que sucede. Debe depender de cómo decides responder a lo que sucede. Esa es la diferencia entre una mente débil y una mente entrenada. Una reacciona a todo, la otra se mantiene firme incluso cuando las circunstancias no son ideales. Piensa en cuántas veces has dicho, cuando esto pase, estaré tranquilo, o cuando todo mejore, estaré bien. Sin darte cuenta, estás posponiendo tu paz. La estás colocando en el futuro, condicionándola a algo que no controlas completamente. Y mientras tanto, sigues viviendo con tensión, con ansiedad, con expectativas que muchas veces no se cumplen. Eso no es vivir en paz, es vivir en espera. Hoy necesitas cambiar esa lógica. La paz no es algo que llega cuando todo está perfecto. Es algo que se construye incluso cuando no lo está. Es una decisión interna, no un resultado externo. Es la capacidad de mantenerte estable, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Eso no significa que ignores la realidad o que te vuelvas indiferente. Significa que dejas de depender emocionalmente de ella. Significa que entiendes que no puedes controlar todo, pero sí puedes controlar tu forma de reaccionar. Cuando alguien dice algo que no te gusta, no es la persona la que rompe tu paz. Es tu interpretación. Cuando algo no sale como esperabas, no es la situación la que te altera. Es la resistencia que generas frente a ella. Y cuando entiendes esto, empiezas a recuperar el control. Tu paz deja de ser algo frágil y empieza a ser algo firme. Hoy, cada vez que algo externo intente afectar tu estado, haz una pausa. No reacciones de inmediato. Respira, observa y pregúntate, ¿voy a depender de esto para sentirme bien o voy a mantener mi centro? Esa pregunta es clave porque te devuelve el poder y muchas veces descubrirás que no necesitas engancharte, no necesitas reaccionar, no necesitas alterar tu estado por algo que no lo merece. Proteger tu paz también implica elegir bien a qué le das importancia. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía, no todo merece tu reacción. Y cuando empiezas a filtrar lo que permites entrar en tu mente, tu estado cambia. Menos ruido, más claridad, menos reacción, más control. Imagina cómo sería tu vida si no dependieras tanto de lo externo, si mantuvieras tu calma incluso cuando las cosas no salen como quieres, si no te afectara tanto lo que otros hacen o dicen. Tendrías más estabilidad, más enfoque, más energía para lo que realmente importa. No porque el mundo sea perfecto, sino porque tú dejas de depender de él. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios, mi paz no depende del mundo, depende de mí. Esta frase
Es un compromiso contigo mismo, una forma de recordarte que tu tranquilidad no debe estar en manos de nadie más. Cada vez que la repitas, estarás fortaleciendo tu estabilidad interna. Recuerda siempre, lo externo es cambiante, impredecible, inestable. Pero tu mente puede ser firme si decides entrenarla. Hoy deja de esperar condiciones perfectas. Hoy deja de posponer tu paz. Hoy decide construirla desde dentro. Porque en el momento en que dejas de depender de lo externo, empiezas a vivir con una tranquilidad que nada puede quitarte fácilmente. Lección 3. Acepta la realidad tal como es. Una de las mayores fuentes de sufrimiento no es lo que ocurre, es la resistencia a lo que ocurre. Es ese impulso constante de querer que todo sea diferente, de desear que las cosas encajen exactamente como esperas, de luchar mentalmente contra lo que ya es un hecho, y mientras más te resistes, más te desgastas. No solo enfrentas la realidad, también peleas contra ella, y esa pelea es silenciosa, pero constante. Está en cada pensamiento de esto no debería estar pasando, en cada frustración por algo que no puedes cambiar, en cada intento de controlar lo que ya está fuera de tus manos. Y aunque parece una reacción natural, tiene un costo muy alto: tu energía, tu claridad y tu paz. El estoicismo enseña algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes aceptar lo que sucede. Y esa aceptación no es debilidad, no es resignación, es inteligencia emocional. Es entender que la realidad no cambia porque la rechaces, pero tu experiencia sí cambia cuando dejas de resistirte a ella. Aceptar la realidad tal como es significa ver las cosas sin distorsión, sin añadirle drama, sin exagerar, sin construir historias innecesarias. Significa reconocer lo que está ocurriendo en este momento y a partir de ahí decidir cómo actuar. Porque solo cuando aceptas puedes avanzar. Piensa en cuántas veces te has quedado atrapado en algo que ya pasó, un error, una situación, una decisión. Le das vueltas, lo repites en tu mente, te frustras, pero nada cambia, solo te quedas estancado en una lucha interna que no te lleva a ningún lugar. O cuando algo no sale como esperabas, en lugar de adaptarte, te resistes. Te enfocas en cómo debería ser en lugar de cómo es. Y en ese proceso pierdes tiempo, pierdes energía y pierdes la oportunidad de actuar con claridad. Eso es lo que hace la resistencia. Te mantiene atrapado en lo que no puedes cambiar. Hoy puedes hacer algo diferente. Cuando algo no salga como quieres, detente un momento, respira. Y en lugar de decir, esto no debería ser así, dite, esto es lo que es. Esa frase, aunque simple, tiene un poder enorme, porque corta la resistencia y te conecta con la realidad. Y desde ahí, todo cambia, porque ya no estás luchando, estás observando, ya no estás bloqueado, estás listo para actuar. Aceptar también implica soltar la necesidad de control absoluto. Entender que no todo depende de ti, que no todo saldrá como planeas, que la vida es incierta por naturaleza. Y en lugar de pelear con eso, aprendes a moverte dentro de esa incertidumbre con calma y claridad. Eso es fortaleza. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de resistirte tanto, si en lugar de frustrarte, aceptaras y actuaras. Si en lugar de quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar, te enfocaras en lo que sí puedes hacer, tendrías más energía, más enfoque y más capacidad de avanzar incluso en situaciones difíciles. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú dejas de pelear con ella. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios, acepto la realidad y actúo con claridad. Esta frase es un recordatorio de que tu poder no está en cambiar todo lo que ocurre, sino en cómo eliges responder.
Cada vez que la repitas, estarás entrenando tu mente para soltar la resistencia y enfocarse en la acción. Recuerda siempre, resistirte no cambia nada, pero sí te desgasta. Aceptar no resuelve todo, pero te libera para avanzar. Hoy deja de luchar contra lo que es. Hoy deja de gastar energía en lo que no puedes cambiar. Hoy acepta y actúa, porque en el momento en que dejas de resistirte a la realidad, tu mente se libera, tu energía fluye y tu vida empieza a moverse con más claridad, más fuerza y más dirección. Lección 4. Controla tus reacciones. Ahí está tu poder. Hay algo que ocurre todos los días, en cada momento, en cada situación, y casi nadie lo nota. No reaccionas a la realidad, reaccionas a tu interpretación de la realidad. Y en ese pequeño espacio, casi invisible, entre lo que pasa y lo que haces, se encuentra tu verdadero poder. La mayoría de las personas vive reaccionando en automático. Algo pasa y responden sin pensar. Alguien dice algo y se alteran. Algo no sale como esperan y se frustran. Ven una situación incómoda y reaccionan con enojo, ansiedad o impulsividad. Todo ocurre rápido, sin pausa, sin conciencia, y así, poco a poco, van entregando el control de su vida a lo que ocurre afuera. Pero aquí está la verdad que cambia todo. No es lo que pasa lo que te domina, es cómo reaccionas a lo que pasa. El estoicismo enseña que no puedes evitar que ocurran cosas, pero sí puedes entrenarte para responder con claridad. Y esa diferencia es enorme, porque reaccionar es fácil, es automático, es instintivo, pero responder con control, eso requiere práctica, conciencia y disciplina. Hoy necesitas empezar a notar tus reacciones, no para juzgarte, sino para entenderte. ¿Qué te hace perder la calma? ¿Qué te altera rápidamente? ¿En qué situaciones reaccionas sin pensar? Porque ahí es donde estás cediendo tu poder. Cada reacción impulsiva es una pérdida de control. Es permitir que algo externo determine tu estado interno. Y cuando eso se repite constantemente, terminas viviendo a merced de todo lo que ocurre. Pero hay una alternativa. Entre lo que sucede y tu reacción, existe una pausa. Puede ser muy breve, casi imperceptible, pero está ahí. Y en ese espacio tienes una elección. Puedes reaccionar como siempre, o puedes responder de forma diferente. Ese momento es clave. Cuando algo te altere, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Respira. Observa lo que estás sintiendo. No intentes eliminarlo, solo míralo y luego pregúntate, ¿cómo quiero responder realmente a esto? Esa pregunta rompe el impulso automático y te devuelve el control, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Controlar tus reacciones no significa reprimir lo que sientes, significa no dejar que lo que sientes controle lo que haces. Es una diferencia fundamental. Puedes sentir enojo, frustración o incomodidad, pero aún así elegir actuar con calma, con claridad y con intención. Y cada vez que lo haces, te fortaleces, porque entrenas tu mente, construyes disciplina emocional, demuestras que no todo lo que ocurre tiene el poder de desestabilizarte. Imagina cómo sería tu vida si dominaras esto. Si no reaccionaras a cada comentario, a cada problema, a cada situación inesperada, si mantuvieras tu calma incluso cuando otros la pierden, tendrías más claridad, mejores decisiones y una estabilidad que pocos tienen. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de enfrentarlo. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: yo elijo cómo reaccionar. No actúo en automático. Esta frase es un recordatorio de que tu poder no está en evitar lo que ocurre, sino en decidir cómo respondes. Cada vez que la repitas, estarás fortaleciendo tu control interno. Recuerda siempre, reaccionar es fácil, pero te debilita. Elegir tu respuesta es más difícil, pero te fortalece.
Hoy no respondas de inmediato. Hoy no actúes por impulso. Hoy haz una pausa. Observa y decide. Porque en ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces, se define la calidad de tu vida. Lección 5. Vive el presente. No te pierdas en el pasado o el futuro. Gran parte de tu vida no la estás viviendo, la estás pensando. Tu mente viaja constantemente, salta del pasado al futuro sin descanso. Revive errores, repite conversaciones, se queda atrapada en lo que ya pasó y al mismo tiempo anticipa lo que podría ocurrir, se preocupa por lo que aún no existe, imagina escenarios que muchas veces nunca llegan. Y mientras todo eso ocurre, el presente pasa desapercibido. Ese es uno de los mayores problemas silenciosos de la mente, no estar donde estás. El pasado ya no puede cambiarse, pero tu mente insiste en volver a él. Analiza, juzga, se arrepiente, se culpa. Y aunque nada de eso modifica lo ocurrido, sí afecta cómo te sientes ahora. Te carga, te limita, te mantiene atado a algo que ya no existe. El futuro, por otro lado, es incierto, pero tu mente intenta controlarlo. Se adelanta, se preocupa, se llena de ansiedad por cosas que aún no han sucedido. Y en ese intento de prever todo, pierde la calma en el presente. Y así, sin darte cuenta, vives fuera del único momento donde realmente tienes poder, el ahora. El estoicismo lo enseña con claridad. La vida ocurre en el presente, no en lo que ya fue, no en lo que podría ser, sino en lo que estás viviendo en este instante. Es aquí donde puedes pensar con claridad, actuar con intención y tomar decisiones reales. Todo lo demás es solo pensamiento. Pero para la mayoría de las personas, el presente es el lugar donde menos están. Hoy necesitas recuperar ese espacio. Cada vez que notes que tu mente se va al pasado o al futuro, detente. No luches contra el pensamiento, solo reconócelo. Y suavemente vuelve al momento actual, a lo que estás haciendo, a lo que está frente a ti. Esa simple acción, repetida muchas veces, entrena tu mente a quedarse donde realmente importa. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado ni despreocuparte del futuro. Significa no quedarte atrapado en ellos. Significa usarlos cuando es necesario, pero no vivir dentro de ellos. Aprender del pasado sin cargarlo. Prepararte para el futuro sin angustiarte. Y sobre todo, actuar en el ahora con claridad, porque es aquí donde construyes todo. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada pensamiento que eliges, ocurre en el presente. Y si tu mente no está aquí, pierdes la capacidad de dirigir tu vida con intención. Piensa en cuántas veces has estado haciendo algo importante, pero tu mente estaba en otro lugar. ¿Cuántas veces has perdido momentos, oportunidades o claridad simplemente por no estar presente? Eso no es falta de tiempo, es falta de atención, y tu atención es uno de tus recursos más valiosos. Cuando aprendes a enfocarla en el presente, todo cambia. Tus acciones se vuelven más precisas, tu mente más clara, tus decisiones más conscientes. Dejas de vivir disperso y empiezas a vivir con intención. Imagina cómo sería tu vida si realmente estuvieras presente en lo que haces, si no te perdieras en pensamientos innecesarios, si usaras tu energía mental en lo que tienes delante. Avanzarías más, te sentirías más en control y experimentarías una calma que no depende de lo externo, no porque no haya problemas, sino porque tu mente ya no está en todas partes al mismo tiempo. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: vivo en el presente y enfoco mi mente en el ahora. Esta frase es un recordatorio de que tu poder no está en controlar el pasado ni el futuro, sino en dirigir tu atención en este momento. Cada vez que la repitas, estarás entrenando tu enfoque.
Recuerda siempre, el pasado es memoria, el futuro es imaginación, pero el presente es acción. Hoy deja de vivir en lo que ya pasó. Hoy deja de perderte en lo que aún no existe. Hoy vuelve al ahora, porque en el momento en que tu mente está donde está tu vida, todo empieza a alinearse. Lección 6. Reduce tus deseos, aumenta tu libertad. Hay una idea que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Necesito más para estar mejor. Más dinero, más reconocimiento, más cosas, más resultados, más aprobación. Y aunque parece lógico, esa forma de pensar es una trampa silenciosa, porque cuanto más necesitas para sentirte bien, más dependiente te vuelves. No es que tener más sea el problema es creer que tu paz depende de eso. Cada deseo que no controlas se convierte en una exigencia, y cada exigencia que no se cumple genera frustración. Así es como poco a poco pierdes tu tranquilidad, no porque te falte algo esencial, sino porque tu mente ha creado necesidades que no siempre son necesarias. El estoicismo propone un camino distinto. No se trata de acumular más, sino de necesitar menos. No se trata de llenar tu vida de cosas, sino de vaciarla de dependencias. Porque cuando reduces tus deseos, no pierdes, te liberas. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas cosas crees que necesitas para estar bien? ¿Cuántas condiciones has puesto para sentirte tranquilo? Cuando tenga esto, estaré mejor. Cuando logre aquello, estaré en paz. Sin darte cuenta, estás posponiendo tu bienestar, colocándolo en algo que aún no tienes. Y mientras tanto, vives en carencia. Pero aquí está la clave. No es lo que tienes lo que define tu libertad, es lo que no necesitas. Cuanto menos dependes de lo externo, más estable te vuelves. Cuanto menos necesitas para sentirte bien, menos vulnerable eres a lo que ocurre. Y eso no significa conformarte, significa dejar de atar tu paz a lo que no controlas completamente. Hoy necesitas empezar a cuestionar tus deseos. No todos son necesarios. No todos aportan. Algunos solo generan ansiedad, comparación o insatisfacción constante. Y mientras los sigas alimentando sin conciencia, seguirán robándote energía. Reducir tus deseos no significa renunciar a tus metas. Significa separar lo que quieres de lo que necesitas para estar en paz. Puedes seguir construyendo, creciendo, avanzando, pero sin depender emocionalmente de los resultados. Ahí está la verdadera libertad. Cuando deseas algo sin necesitarlo, puedes actuar con claridad. Pero cuando lo necesitas para sentirte bien, te vuelves dependiente, ansioso, inestable. Hoy, cada vez que sientas que necesitas algo para estar mejor, detente y pregúntate, ¿realmente lo necesito o es solo un deseo que estoy convirtiendo en obligación? Esa pregunta cambia tu perspectiva, te ayuda a soltar presión y a recuperar tu centro. También es importante entender que muchos deseos no nacen de ti. Vienen de lo que ves, de lo que otros tienen, de lo que la sociedad te dice que deberías querer. Comparas, te exiges, te sientes insuficiente. Y en ese proceso pierdes la conexión con lo que realmente importa. Reducir tus deseos también es volver a lo esencial, a lo que realmente aporta valor, a lo que depende de ti, a lo que construye tu vida de forma real. Imagina cómo sería tu vida si necesitaras menos, si no dependieras tanto de resultados externos, de aprobación, de condiciones perfectas. Tendrías más calma, más claridad, más control sobre tu estado, no porque tengas más, sino porque necesitas menos. Y eso es poder. Ahora quiero que hagas algo. Al final de esta lección, escribe en los comentarios: cuanto menos necesito, más libre soy. Esta frase es un recordatorio de que tu libertad no está en acumular, sino en soltar.
Cada vez que la repitas, estarás entrenando tu mente para depender menos y vivir con más estabilidad. Recuerda siempre, los deseos sin control crean dependencia, pero los deseos conscientes crean dirección. Hoy no te llenes de más. Hoy suelta lo innecesario. Hoy reduce para liberarte. Porque en el momento en que dejas de necesitar tanto, empiezas a vivir con una ligereza, una claridad y una libertad que no dependen de nada externo. Lección 7. Haz lo correcto aunque nadie te vea. Hay una pregunta que define tu carácter más de lo que imaginas. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? No cuando te observan, no cuando sabes que serás juzgado, no cuando buscas aprobación, sino cuando estás solo, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay consecuencias visibles, porque ahí es donde se revela la verdad. La mayoría de las personas actúa correctamente solo cuando hay alguien que puede verlo, cumple, se disciplina, hace lo que debe. Pero en cuanto desaparece la mirada externa, también desaparece el compromiso, y eso crea una vida basada en la apariencia, no en la integridad. El estoicismo propone algo mucho más profundo. Tu valor no está en lo que muestras, está en lo que haces en silencio, en lo que decides cuando nadie está mirando, porque hacer lo correcto sin testigos es una de las formas más puras de disciplina. Ya que no hay recompensas inmediatas, no hay reconocimiento, no hay aplausos, solo estás tú frente a tu decisión. Y en ese momento no actúas por otros, actúas por quien decides ser. Tu carácter no se construye en los momentos visibles, se construye en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que haces, cuando podrías hacer lo contrario y nadie lo sabría. Ahí es donde eliges si eres una persona con principios o una persona que depende de la aprobación externa. Ahí es donde realmente te defines. Muchas veces tendrás la oportunidad de hacer lo fácil en lugar de lo correcto, de posponer algo importante sin que nadie lo note, de justificar una mala decisión porque no hay consecuencias inmediatas. Y es justo en esos momentos donde se forma tu identidad. Hacer lo correcto no siempre es cómodo. A veces implica esfuerzo, disciplina, incomodidad. Implica hacer algo que no tienes ganas de hacer. Pero cada vez que eliges hacerlo, estás fortaleciendo algo invisible que con el tiempo se vuelve inquebrantable. Tu integridad, esa capacidad de actuar correctamente sin depender del entorno, sin depender de quién te observa, sin depender de la validación externa. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas que otros reconozcan lo que haces. Ya no necesitas aprobación constante. Sabes quién eres y sabes que puedes confiar en ti mismo. Y esa confianza es diferente, es silenciosa, es firme. No depende de aplausos ni de opiniones. Depende de tus acciones repetidas en privado. Por el contrario, cuando actúas solo para ser visto, tu estabilidad depende de los demás. Si te reconocen, te sientes bien. Si no lo hacen, dudas, y así tu valor deja de estar en tus acciones y pasa a depender de la mirada externa. Hoy puedes empezar a cambiar eso, no con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones, haciendo lo correcto en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie nota, porque ahí es donde se construye todo lo demás. No necesitas demostrarle nada a nadie. Necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz de actuar con principios incluso cuando no hay nadie mirando. Imagina cómo sería tu vida si siempre fueras coherente contigo mismo, si tus decisiones no cambiaran según el entorno, si actuaras con integridad en todo momento. Tendrías más claridad, más seguridad, más control, porque sabrías que no dependes de nadie para hacer lo correcto, solo dependes de tu decisión. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: hago lo correcto incluso cuando nadie me ve.
no como una frase más, sino como un compromiso contigo mismo, porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando la persona en la que te estás convirtiendo. Recuerda esto siempre. Lo que haces cuando nadie te ve no es un detalle menor, es la base de todo lo que eres. Es lo que construye tu carácter en silencio. Es lo que define tu vida sin necesidad de que nadie lo valide. Hoy no actúes para impresionar, no actúes para ser visto, actúa con principios, porque en el momento en que dejas de depender de la mirada externa, empiezas a construir una fuerza interna que nadie puede quitarte. Lección 8. Convierte los obstáculos en oportunidades. La mayoría de las personas ve los obstáculos como interrupciones, como problemas que frenan su avance, como situaciones que no deberían estar ocurriendo, y por eso se resisten, se frustran y pierden energía intentando evitar lo inevitable. Pero hay una forma completamente distinta de ver la dificultad, una forma que cambia no solo lo que haces, sino quién te conviertes mientras lo haces. El estoicismo enseña que el obstáculo no es el problema, el obstáculo es el camino, no es algo que está en medio de tu progreso, es parte del progreso, es el lugar donde se forma tu carácter, donde se fortalece tu mente y donde desarrollas una capacidad que no podrías obtener en la comodidad. Piensa en esto con honestidad. Cada vez que algo se complica, cada vez que aparece una dificultad, tu primera reacción suele ser rechazarla, desear que no esté ahí, preguntarte por qué te pasa esto, pero en ese proceso te bloqueas, te detienes y te desgastas, porque estás luchando contra algo que ya está presente, y mientras luchas contra ello, dejas de usarlo a tu favor. Un obstáculo solo es un problema cuando lo ves como un límite, pero cuando lo ves como una oportunidad, se convierte en una herramienta, en una forma de crecer, en un entrenamiento que fortalece tu mente, porque cada dificultad exige algo de ti, más paciencia, más disciplina, más claridad, más control, y si decides enfrentarlo en lugar de evitarlo, todo eso empieza a desarrollarse dentro de ti. No es la situación lo que te detiene, es la forma en la que la interpretas, porque dos personas pueden enfrentar el mismo problema. Una se queja y se rinde, la otra aprende, se adapta y avanza. Y la diferencia no está en la dificultad, está en la mentalidad con la que la enfrentan. Hoy necesitas empezar a hacer un cambio simple pero poderoso. Cada vez que aparezca un obstáculo, en lugar de pensar, esto me está frenando, dite, esto me está entrenando. Ese cambio de enfoque transforma tu experiencia, te saca de la frustración y te coloca en una posición de crecimiento, porque ya no estás resistiendo. Estás utilizando lo que ocurre para volverte más fuerte. Los obstáculos revelan tus debilidades, pero también te dan la oportunidad de superarlas. Te muestran dónde necesitas mejorar, dónde necesitas más control, más paciencia, más enfoque, y si eliges verlos de esa manera, dejan de ser una carga y se convierten en una guía. Nada que valga la pena se construye sin dificultad. Todo lo que tiene valor requiere esfuerzo, requiere enfrentar momentos incómodos, requiere atravesar situaciones que te exigen más de lo que estás acostumbrado, y es precisamente en esos momentos donde ocurre el verdadero crecimiento, no cuando todo es fácil, sino cuando decides avanzar a pesar de que no lo es. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de evitar los obstáculos y empezaras a enfrentarlos con otra mentalidad. Si en lugar de rendirte o frustrarte, los usaras como una forma de entrenarte, como una oportunidad de fortalecerte, avanzarías con más determinación, con más claridad, con más control, no porque la vida sea más sencilla, sino porque tú te vuelves más fuerte frente a ella. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe, cada obstáculo me hace más fuerte. Hazlo como una decisión, como un recordatorio de que no estás aquí para evitar las dificultades.
Estás aquí para crecer a través de ellas y cada vez que lo repitas, estarás reforzando una mentalidad que te permitirá avanzar incluso en los momentos más complicados. Recuerda siempre esto: los obstáculos no están en tu camino, son el camino, son la oportunidad que tienes de convertirte en alguien más fuerte, más disciplinado, más preparado. Hoy no los rechaces, no los evites, enfréntalos, úsalos, crece con ellos, porque en el momento en que cambias la forma en la que ves la dificultad, cambias completamente la forma en la que vives. Lección 9. Recuerda que todo es temporal. Hay algo que muchas veces olvidas cuando estás en medio de un problema, de una emoción intensa o incluso de un momento de éxito. Nada de eso es permanente. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. Y aunque esta idea parece simple, cuando realmente la entiendes, cambia por completo la forma en la que enfrentas la vida. La mayoría de las personas sufre más de lo necesario porque cree, consciente o inconscientemente, que lo que está viviendo ahora durará para siempre, que ese problema no terminará, que esa emoción no desaparecerá, que esa situación es definitiva. Y al pensar así, se queda atrapada en una experiencia que en realidad es pasajera. Cuando algo te afecta, cuando sientes frustración, tristeza o ansiedad, tu mente tiende a exagerar, a proyectar ese estado hacia el futuro, a hacerlo más grande de lo que realmente es. Pero si te detienes un momento y observas con claridad, te darás cuenta de que muchas de las cosas que antes te preocupaban, hoy ya no tienen ningún peso. Muchas situaciones que parecían enormes terminaron pasando. Muchas emociones intensas se desvanecieron con el tiempo y sin embargo en su momento sentías que no acabarían. Eso es lo que hace la falta de perspectiva. Te encierra en el momento y te hace olvidar que todo es transitorio. El estoicismo enseña a mirar la vida con esa conciencia constante de cambio, no para volverte indiferente, sino para volverte más sabio, más equilibrado, más consciente de que nada, ni lo bueno ni lo malo, es permanente, y esa comprensión te da una ventaja enorme. Porque cuando estás pasando por algo difícil, recuerdas que no durará para siempre. Y cuando estás viviendo algo bueno, lo valoras más porque sabes que también es temporal. Aceptar que todo es temporal no significa restarle importancia a la vida, significa darle la importancia correcta. Significa no aferrarte de manera desesperada a lo que no puedes retener, ni resistirte de forma innecesaria a lo que no puedes evitar. Significa fluir con la realidad sin perder tu estabilidad. Piensa en cuántas veces te has aferrado a algo, a una persona, a un resultado, a una etapa, creyendo que debía quedarse igual. Y cuando cambió, sentiste resistencia, frustración o dolor, no porque el cambio fuera el problema, sino porque no estabas preparado para aceptar que todo cambia, que todo evoluciona, que nada permanece exactamente igual. Pero cuando entiendes esto profundamente, algo cambia dentro de ti. Dejas de aferrarte con tanta fuerza, dejas de resistirte tanto, dejas de exagerar lo que sientes, porque sabes que todo forma parte de un proceso que no se detiene, que todo tiene un ciclo, un inicio y un final. Esto también te da calma en los momentos difíciles, porque te permite ver más allá del instante, te permite recordar que lo que estás viviendo ahora no es definitivo, que no define toda tu vida, que es solo una parte del camino, y esa perspectiva te ayuda a no rendirte, a no perder el control, a seguir avanzando incluso cuando las cosas no son como esperas. Imagina cómo sería tu vida si realmente interiorizaras esto, si cada vez que enfrentas una dificultad recordaras que es temporal, si cada vez que sientes una emoción intensa supieras que pasará, si dejaras de aferrarte a lo que no puedes mantener, tendrías más calma,
más claridad, más capacidad de adaptación, no porque la vida deje de cambiar, sino porque tú dejas de resistirte al cambio. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: todo pasa, yo me mantengo firme. Hazlo como un recordatorio constante de que no importa lo que estés viviendo, no es permanente. Y cada vez que lo repitas, estarás fortaleciendo tu capacidad de mantenerte estable en medio de cualquier situación. Recuerda siempre esto: nada dura para siempre. Ni los problemas, ni los momentos de éxito, ni las emociones intensas, ni las etapas difíciles. Todo fluye, todo cambia, todo sigue su curso. Y cuando aceptas eso, dejas de vivir con miedo a perder o con resistencia a cambiar. Empiezas a vivir con más ligereza, con más equilibrio, con más claridad. Hoy no te aferres, hoy no exageres lo que estás viviendo. Hoy recuerda que todo es temporal. Porque en el momento en que entiendes eso, dejas de sufrir innecesariamente y empiezas a vivir con una fortaleza mucho más estable y consciente. Lección 10. Entrena tu mente cada día como si fuera tu mayor responsabilidad. Si hay algo que define la calidad de tu vida más que cualquier otra cosa, es el estado de tu mente, no lo que tienes, no lo que logras, no lo que otros piensan de ti, sino cómo piensas, cómo interpretas, cómo respondes a lo que ocurre. Y sin embargo, la mayoría de las personas dedica más tiempo a cualquier otra cosa antes que a entrenar su propia mente, como si pudiera funcionar correctamente sin dirección, sin disciplina, sin conciencia. Tu mente, si no la entrenas, funciona en automático, repite patrones, exagera problemas, se enfoca en lo negativo, reacciona sin pensar. Y cuando vives así, terminas sintiendo que no tienes control, como si todo lo externo tuviera poder sobre ti. Pero en realidad no es lo externo lo que domina tu vida, es la falta de entrenamiento interno. El estoicismo deja claro algo fundamental. Tu mente es tu responsabilidad diaria, no algo que atiendes de vez en cuando, no algo que corriges solo cuando hay problemas, sino algo que debes trabajar todos los días, igual que entrenas tu cuerpo o desarrollas una habilidad, porque si no lo haces, no puedes esperar estabilidad, claridad ni control. Entrenar tu mente no es algo complejo, pero sí exige constancia. Empieza por observar tus pensamientos. No todos son verdad, no todos merecen atención. Muchos son automáticos, repetitivos, influenciados por el miedo o la costumbre. Y cuando empiezas a cuestionarlos en lugar de seguirlos, algo cambia, dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. También implica elegir conscientemente en qué enfocas tu atención, porque donde va tu atención, va tu energía. Y si constantemente te enfocas en problemas, en distracciones o en lo negativo, tu mente se entrena para vivir en ese estado. Pero si decides enfocarte en lo que puedes controlar, en lo que aporta, en lo que construye, tu mente empieza a fortalecerse. Entrenar tu mente también significa practicar el control emocional, no dejar que cada emoción dicte tus acciones. Aprender a sentir sin perder el control, a observar sin reaccionar, a responder con intención en lugar de actuar por impulso. Y eso no ocurre de un día para otro, ocurre con repetición, con práctica diaria, con pequeños momentos en los que eliges hacerlo mejor que antes. La disciplina mental no se construye en momentos grandes, se construye en lo cotidiano, en cómo reaccionas ante lo pequeño, en cómo manejas tus pensamientos diarios, en cómo eliges actuar cuando no tienes ganas. Y es esa repetición la que con el tiempo crea una mente fuerte, estable, confiable. Piensa en esto. Si cada día entrenaras tu mente, aunque sea un poco, si cada día fueras más consciente de tus pensamientos, de tus reacciones, de tu enfoque, en pocas semanas notarías un cambio. En pocos meses serías una persona completamente distinta, no porque el mundo cambie, sino porque tú ya no reaccionas de la misma forma.
Pero la mayoría no lo hace, no porque sea difícil, sino porque no lo considera una prioridad. Y ahí está el error, porque puedes mejorar en muchas áreas de tu vida, pero si tu mente sigue sin control, todo lo demás se vuelve inestable. Hoy puedes cambiar eso. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Empieza con algo simple. Observa un pensamiento antes de reaccionar. Controla una emoción en lugar de dejarte llevar. Enfócate en una acción importante sin distraerte. Parecen cosas pequeñas, pero ahí empieza todo. Imagina cómo sería tu vida si tu mente estuviera entrenada, si no reaccionaras a todo, si mantuvieras la calma en situaciones difíciles, si tuvieras claridad incluso en momentos de presión. Tendrías una ventaja enorme, no porque tengas más que otros, sino porque sabes usar mejor lo que tienes. Ahora quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: entreno mi mente cada día con disciplina. Hazlo como un compromiso contigo mismo, porque tu mente no cambia por intención, cambia por repetición. Y cada vez que recuerdes esta frase, estarás reforzando ese proceso. Recuerda siempre esto: tu mente puede ser tu mayor debilidad o tu mayor fortaleza, pero eso no depende de la suerte, depende de cómo la entrenas. Hoy no la dejes en automático, hoy no la descuides. Hoy empieza a trabajar en ella, porque en el momento en que haces de tu mente tu prioridad, todo en tu vida empieza a cambiar. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo de ti. No estás buscando solo entretenimiento, estás buscando entender, mejorar, fortalecerte. Y ahora tienes algo que muchos no tienen: conciencia, porque has visto con claridad que la felicidad no es algo que depende de lo que tienes ni de lo que ocurre, sino de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo decides responder cada día. Has entendido que tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga, que tu paz no puede depender de lo externo, que la realidad no necesita ser perfecta para que tú puedas estar firme, que cada obstáculo puede fortalecerte, que todo es temporal y que al final todo se reduce a una decisión diaria: entrenar tu mente o dejarla en automático. Pero hay algo importante que no puedes ignorar. Nada de esto va a cambiar tu vida si se queda solo en palabras. Puedes haber sentido claridad, motivación o incluso inspiración mientras escuchabas. Pero si mañana vuelves a reaccionar a todo, a perder tu enfoque, a depender de lo externo, entonces todo seguirá igual. Porque el cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando aplicas, cuando decides actuar diferente incluso en lo pequeño, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no tienes ganas. Aquí es donde realmente empieza tu transformación, no en este momento en el que estás escuchando, sino en lo que haces después, en cómo piensas mañana al despertar, en cómo reaccionas ante el primer problema, en cómo decides usar tu energía a lo largo del día. Ahí es donde se construye tu nueva forma de vivir. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, necesitas recordarte cada día que tu mente es tu responsabilidad, que tu enfoque define tu vida y que cada decisión, por pequeña que parezca, te está acercando o alejando de la persona que puedes llegar a ser. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente aplicaras esto, si dejaras de depender de lo externo, si controlaras tus reacciones, si vivieras más presente, si redujeras tus deseos y entrenaras tu mente todos los días. No serías la misma persona, tendrías más claridad, más control, más estabilidad. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú serías más fuerte frente a ella, y eso cambia todo. Ahora quiero que hagas algo importante, algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe: construyo una felicidad de acero desde mi mente. No como una frase más, sino como una decisión, como el inicio de una nueva forma de vivir. Porque cada vez que lo recuerdes, estarás reforzando el camino que has decidido tomar hoy.
Si este video te hizo ver las cosas de una forma distinta, dale like porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan fortalecer su mente y recuperar el control de su vida. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil o que simplemente necesite despertar. Porque a veces una sola idea en el momento correcto puede cambiar completamente la dirección de alguien. Y suscríbete ahora porque esto no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Aquí no vienes a motivarte por un momento. Vienes a entrenarte, a construir disciplina, a desarrollar una mente fuerte y a crear una vida con propósito, claridad y control real.